Este panel se trata de una mesa técnica sobre el panel anterior y estará moderado por la licenciada Gaia Marchiori. Bienvenidos a todos a esta segunda parte, en realidad, del primer panel. El título sigue siendo el mismo, o sea, la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, propuestas y experiencias italianas y argentinas. Esta vez vamos a tener una mesa más técnica y vamos a empezar con la doctora Barbara Sargenti, fiscal adjunto nacional antimafia y antiterrorismo de Italia, y que nos hablará de la Dirección Nacional Antimafia de la que es parte, estructura, funciones y resultados. Adelante, Bárbara. Es un verdadero placer para mí y un honor añadir detalles presentando a ustedes las funciones y la actividad de mi oficina, la Fiscalía Nacional Antimafia, que surgió como Fiscalía Nacional Antimafia en el 1991, tras la muerte del juez Giovanni Falcone, como ya se ha dicho, y después en el 2015 se ampliaron sus competencias. Se encargó la Dirección Nacional Antimafia de la coordinación de las investigaciones en materia de terrorismo, por eso ahora se llama Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo. Y el pasado agosto se ampliaron una vez más sus competencias al sector de la ciberdelincuencia, debido a la evolución del crimen organizado y a la transversalidad de la ciberdelincuencia que el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado del dinero están utilizando en sus nuevas formas. Come si va avanti questo caso? Es preciso subrayar que la idea fundamental en la que se basa la acción de coordinación de mi oficina, hay una importancia fundamental en la socialización de la información y la internacionalización de una investigación. Si la miramos de una perspectiva interna doméstica y si la miramos de una perspectiva internacional, transnacionalidad. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, el narcotráfico primero, pero el lavado de dinero es lo mismo, la ciberdelincuencia también, tienen una ontológica dimensión internacional, transnacional, superan las fronteras, así que una coordinación interna e internacional es imprescindible. Sin dicha coordinación y colaboración interinstitucional no se puede seguir adelante con una probabilidad de éxitos. Importante para mí subrayar que la Fiscalía Nacional Antimafia es un grupo altamente especializado de fiscales. Somos 20 con un fiscal jefe, con el cómpito de concentrar las investigaciones
y agilizar la coordinación interna e internacional de las investigaciones, garantizando el intercambio de informaciones y que los procedimientos penales, las investigaciones, las persecuciones no choquen y no produzcan pérdidas de informaciones y sobreposiciones de investigaciones. Así que todo pueda marchar de manera rápida, ágil y eficaz. Termino con las que son esas palabras claves, la legalidad, porque Giovanni Falcone decía que todo el crimen organizado es un factor humano y por lo tanto es algo que se debe enfrentar con medidas ordinarias en un marco del Estado de Derecho. No es importante, no es necesario que se vaya más allá de los principios básicos de la legalidad declinada, por supuesto, en cada sistema. La transnacionalidad de la que ya he hablado, la socialización de la información, es decir, compartir informaciones y investigaciones, y sobre todo la especialización. El juez Falcone trabajó muy activamente para que se adoptaran medidas legislativas destinadas a dotar a los fiscales, a la magistratura y a las fuerzas del orden de instrumentos innovadores que ya conocemos y de los que hemos hablado y a que se inspiran nuestra colaboración entre Italia y Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sargenti. Me permito también de sumar por el tema de la transnacionalidad, que es tan importante, que la doctora lidera el Servicio de Cooperación Internacional justamente de la Dirección Nacional Antimafia y es experta en temas de justicia y seguridad para diferentes instituciones internacionales. De hecho, es correspondiente nacional para Eurojust y en caso de crimen organizado y contraterrorismo y punto de contacto para la Red Judicial Europea, y trabajó también como fiscal en diferentes regiones de Italia. Pasamos a la siguiente intervención, que estará hecha por parte de Marco Di Maggio. Marco Di Maggio es un oficial de los Carabinieri, con más de 20 años de experiencia en seguridad, inteligencia y lucha contra el crimen organizado. Ha liderado operaciones de alto impacto en Italia y en el extranjero, incluyendo misiones en América del Sur, Medio Oriente y África. Actualmente es experto en seguridad en la Dirección Central para los Servicios Antidroga en la Embajada de Italia de Buenos Aires, con jurisdicción en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Adelante, Marco, con tu intervención. Gracias, Gaia. Gracias a todas las autoridades argentinas y a las autoridades italianas venidas con hermandades y tan distancia. Voy a dar un corte muy práctico y operativo a esta charla que voy a tratar de concluir en pocos minutos, con la proyección internacional de una de las nuestras mafias más poderosas. En una charla, en una escucha ambiental entre dos boss de mafia, uno dice al otro: recuerda, el mundo se divide en dos. Lo que es Calabria, entendido por 'ndrangheta, porque la Calabria es una región muy linda, entonces vayan de vacaciones a Calabria, sí, y lo que lo será. Esto que demuestra la expansión, la visión de la organización que está presente de forma estructurada en 84 naciones. Una organización que tiene una estructura piramidal, desde le andrine, que son la unidad básica,
massandrina juntas forman las locales, y al final el crimen, que es el cumbre de la organización. Esta mafia tiene vínculos certificados con investigaciones concluidas con todos los carteles más poderosos del mundo, desde la mafia albanesa, los carteles colombianos, le FARC, el Clan del Golfo, el Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el cartel de Sinaloa, también Hezbollah, la criminalidad nigeriana, la mafia rusa, el Big Circle Boys, Cosa Nostra, el primero comando de la capital, importante subrayarlo. Es una organización, no le voy a hacer ver la mapa de la presencia de las investigaciones cerradas de la proyección de 84 países, pero solo para darle una idea, que si en una región, en un país como la Alemania, que tiene normas estrictas y control, puede infiltrarse de esta forma a todos los niveles, como lo puede hacer en los Estados Unidos, como lo hace en Canadá, como lo hace en Suiza, en Germania, en Alemania, como lo hace en Australia donde se detuvo un alcalde de una ciudad que era un boss de la 'ndrangheta. En Francia. Y acá venimos a uno de los principales negocios, que es el narcotráfico de la organización, que maneja de las informaciones que tenemos estadística más del 80% del negocio de droga de Europa y quizás cuánto del negocio a nivel mundial. ¿Por qué? Porque acá la amenaza que estamos detectando en esta región claramente son los canales de tránsito de la sustancia estupefaciente, que pasa a través también de la hidrovía, una autopista, como ustedes conocen, de 3.600 kilómetros, que pasa a través Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, y que sale en el océano, donde claramente se dirama hasta Europa, hasta Estados Unidos, pasando también por algunas rutas de África. De las investigaciones que llevamos adelante a nivel internacional entre también las policías de Europa, logramos analizar que de Paraguay, a través claramente la droga llegando de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Ecuador, bajando, incautamos en Europa en estos 4 años más de 80.000 kilos de cocaína. En Europa, salido por la hidrovía, pasado por Buenos Aires y por Montevideo también y por Brasil. Esto significa que es como 8% de lo que de verdad se incauta al final. Y acá, en una escucha ambiental de Italia, donde el Mamma Santissima, el boss en Calabria, reúne el cumbre del crimen, habla y dice que en Argentina, la Santa, o sea, el cargo que es el anillo de conexión entre el mundo de la organización criminal y el mundo de la política corrupta, lo que presupone toda la estructura piramidal completamente constituida, está presente hace muchísimos años y que se reúne, que se entrega una vez al año y se necesitan 3 años para tener esta carga. Entonces, esto significa que hay reuniones de mafia en Argentina, hay reuniones de mafia y la presencia de operativos concluidos con la detención de 7 boss poderosos de 'ndrangheta en Buenos Aires, en Argentina. Hay boss que se reúnen con típico simbología mafiosa, el beso mafioso, y que siguen trabajando a nivel internacional con la posibilidad de tener documento de identidad original argentinos a vaga de falsa identidad, y la verdad que son italianos mafiosos que operan a nivel de la región moviéndose tranquilamente con pasaportes originales pero con falsa identidad, el que presupone corrupción a un nivel de interacción importante. Hablamos de un boss de la 'ndrangheta que es nacido en Buenos Aires ya en el 29 y que justamente narcotraficaba importantes toneladas de cocaína hacia Italia y hacia Europa, al puerto justamente de Gioia Tauro en este caso. Y por no olvidarnos del Pantalone Mancuso, que fue detenido a la triple frontera mentre cruzaba el confín con Paraguay de Argentina con $150.000 en efectivo, que seguramente no lo utilizaba para ir de vacaciones a las cataratas, que son maravillosas, pero no era por esta razón.
Íbamos adelante hasta la última semana de este año, que se incautaron otros 217 kilos salidos de esta región, pasado por acá. Y voy rápido para decir que en estos años detuvimos 19 boss poderosos de Andrangheta estructurados, entre los cuales algunos muy importantes. En Paraguay, en Argentina, en Uruguay claramente. Llegando a Rocco Morabito, que era la primula roja en este sentido de la Andrangheta, casi 24 años fugitivos, de los cuales 18 años reconstruimos pasado en esta linda casa en alto a la derecha, documentos originales bajo de falsas identidades, y que durante el periodo en el cual era preso en la cárcel junto con un otro boss del cartel Jalisco Nueva Generación, lo trasladan al boss del mexicano 16 veces clandestinamente en un año a encontrarse en un local, en un cuarto apósitamente construido para desarrollar sus vínculos de amistad y familia. Para no hablar de las resultantes investigativas que estamos teniendo de la conexión con el PSC, con la Andrangheta. Esto a demostrar que no se puede más hablar del PSC, no se puede más hablar de los carteles mexicanos, no se puede más hablar de la Andrangheta. Estamos hablando de una mafia globalizada que se intercambia conexiones, favores, logísticas y comparten plata suya. Y vedevo con una casualidad o una causalidad. Cuando Rocco Morabito se escapó de la cárcel en Uruguay, se nascondió en este restaurante italiano manejado por un ruso en Uruguay. El ruso tenía este coche que ven acá afuera con patente chilena, y en Chile esto tiene otras propiedades. Y que por casualidad hoy este restaurante a la derecha, que es la misma foto, se llama La Bella Mafia. Y siempre por casualidad en todo el Sudamérica hay muchísimas de esta cadena, La Bella Mafia. En Brasil, en Chile, en Paraguay, en México, etcétera, etcétera, etcétera. Se tendría que ir a averiguar. Es una casualidad que Calabria, que es la mejor exportadora de limones de Italia, se encontraron en una cantera de la Andrangheta barriles de jugo de limón proveniente de Argentina. Siempre una casualidad. Ed è una casualidad que algunas casas en Argentina, como uno show de force, una demostración de poder, llevan el nombre de la Andrangheta, porque acá no la trataron de buscarla nunca hasta hoy. Y es claro que terminando, el crimen organizado necesita un contraste organizado, y es esto lo que venimos haciendo hace años con los compañeros de Argentina, gracias al soporte de la Dirección Nacional Antimafia, del Ministerio del Exterior, de la Embajada de Italia, de los compañeros del gobierno argentino, del doctor Giovanni Tartaglia Volcini y Lila, y toda la gente que está luchando. Creamos el memorándum antimafia entre la Fiscalía Nacional Antimafia y la Fiscalía de la Nación, el memorándum antimafia entre el Ministerio de la Seguridad y el Ministerio del Interior. La Argentina creó la Unidad Nacional Antimafia, el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía, la Ley Antimafia y muchas otras cosas. Pero si después, y también gracias a las palabras de la presidenta de la Comisión Parlamentar, que nos explicó muy bien, antimafia claramente, nos explicó muy bien la herramienta que Italia creó para combatir el fenómeno, si después de tener toda esta herramienta así tan eficaz, normativa, operativa, de gobierno, de política, todavía seguimos cada día haciendo operativo con 334 detenidos, etcétera, etcétera. ¿Qué podría estar pasando en los países que no tienen esta norma, que no tienen esta herramienta operativa? Entonces en esta Argentina se está poniendo a ser el piloto de un proyecto importante, crear una agencia antimafia internacional que pueda tener de verdad el fin último de crear una red operativa que pueda punto a punto intercambiarse en tiempo real informaciones, señalaciones, exactamente como hacen los criminales organizados. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir un contraste proactivo siguiendo el flujo económico, pero cuidado, porque la mafia es peligrosa de verdad. En Italia tenemos 6.681 muertos de mafia, y no es una película. Entonces, después de 33 años que murió el juez Falcone, después el juez Borsellino,
y que también algunos representantes del Sudamérica con los cuales Italia trabajaba en la lucha al crimen organizado murieron para hacer su trabajo con honestidad. Termino diciendo que los hombres pasan, pero las ideas quedan y seguirán caminando sobre las piernas de otros hombres. Y ojalá que estos hombres y mujeres sean ustedes, seamos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Marco, por tu muy interesante exposición y también presentación. Y pasamos ahora a la presentación de la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad por parte del Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Magíster Martín Berrier. Martín Berrier es el actual Secretario de Estado de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional de la República Argentina, es licenciado en Relaciones Internacionales, recibido en la Universidad de Belgrano y 3 años después, magíster en Estrategia y Política y Geopolítica, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino y magíster en Inteligencia en King's College London. En el periodo de 2015 a 2019 desempeñó el cargo de subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio de Seguridad. Entre 2020 y 2024 se desempeñó como consultor para proyectos del King's College London, la Unión Europea, el Ministerio del Interior del Reino Unido y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Fue más larga la introducción que la exposición, pero muy amable. Sí, voy a hablar un poco de la unidad antimafia, ¿no? Pero antes quiero aclarar algo, ¿no? Yo creo que estamos hablando de la mafia como enemigo. Yo voy a ser un poco más polémico. Creo que el enemigo somos nosotros mismos muchas veces. Y algo de esto escuchamos en el panel anterior. Somos hijos de la época de la industrialización, ¿no? Y yo digo, el gran problema que tenemos es el taylorismo. El Taylor era uno de los filósofos principales de la industrialización, de lo que conocemos otros como el Fordismo, ¿no? Y estos son principios que defendían la división del trabajo. En plena industrialización se buscaba el método más efectivo en el que los trabajadores pudieran desarrollar sus tareas. Entonces se descubrió que especializando a cada área de la fábrica, en cada trabajo específico, se lograba una producción mucho más eficiente. Es decir, se buscaba la eficiencia como objetivo. Estos principios industriales se trasladaron a las organizaciones militares y de ahí pasaron a las fuerzas de seguridad. Y aunque parezca extraño, estos principios siguen muy vigentes hoy en día. Si vemos la organización de cualquier fuerza de seguridad policial, vamos a ver una pirámide donde hay un compartimento con una especialización específica, ¿no? Y veíamos los mapas que muestra Marco y uno piensa, ¿cómo con esta estructura rígida, verticalista, vamos a atacar este fenómeno tan maleable, tan adaptable, flexible? Y es un desafío, ¿no? Y este desafío nos lo planteamos en su momento con Marco, ya por el año 2022, si no me equivoco. Yo daba clases en un instituto americano, que era el Centro George Marshall. Ahí había, a cargo de un departamento, un coronel carabinieri que es Claudio Capello. Y Claudio Capello empezó a incorporar contenidos sobre la mafia en este instituto. Y a partir de ahí lo convoca Marco. Y ahí nos encontramos con Marco, justamente en Alemania, ¿no? donde la 'Ndrangheta había realizado tantas operaciones de lavado y de exportación y comercialización de estupefacientes. Y empezamos a hablar de que era necesario organizar esquemas flexibles y adaptables de respuesta hasta este fenómeno, ¿no? Y esto se trasladó y se transformó en actividades que se dieron en Montevideo, mismo en la Escuela Superior de Carabinieri en Roma. Es decir, que a partir de un intercambio de opiniones, del accionar de Claudio Capello, de Marco mismo, obviamente, empezamos a pensar en este desafío, ¿no? Y hace un año ya se adoptó por resolución ministerial la creación de una unidad antimafia, donde se concentra el trabajo de 5 fuerzas federales de Argentina. Argentina es un país federal, con lo cual el trabajo de coordinación es mucho más intenso que
que en un país unitario. Y Argentina tiene experiencia en esto, ¿no? A veces son programas que por ahí no son tan visibles, pero Argentina es el miembro más activo del programa SICOP de la Unión Europea de control de puertos. Incluso hoy proveemos capacitación en control portuario marítimo a otros países de Sudamérica, pero también es muy activo en el programa EARCOP en los aeropuertos. Todos estos son programas interagenciales, donde se unen Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Sistema Penitenciario, en conjunto y en contacto con otras unidades de inteligencia criminal en el exterior. Lo mismo con nuestras 3 unidades especiales en conjunto con la DEA. Entonces tenemos experiencia en generar estos equipos que buscan justamente atacar esta filosofía, digamos, rígida, paquidérmica de atacar el crimen organizado. Y algunas de las particularidades de nuestra unidad antimafia busca justamente atacar e igualar esta pelea con el fenómeno mafioso, es decir, generar una igualdad de condiciones. En primer lugar, centralizando la información, ¿no? Históricamente era la Policía Federal la que llevaba a cargo la tarea de coordinación y colaboración. Bueno, ahora es transversal a las 5 fuerzas federales. En segundo lugar, esta unidad tiene a cargo el mapeo, la georreferenciación de la actividad mafiosa, tratando de identificar estos patrones comunes de operaciones, de metodologías, de tipo y forma de organización. Actúa también como un sistema de alerta temprana, es decir, coordina con las fuerzas de seguridad ante la aparición de cualquier fenómeno que parezca irregular o que pueda llegar a estar relacionado a la actividad mafiosa. Tiene a cargo la parte de la cooperación internacional, como decía, ya de forma transversal a través de las 5 fuerzas federales. Tiene un grupo especial de investigación antimafia, el GEIA, ¿sí? Donde las fuerzas federales aportan investigadores para trabajar estas investigaciones. Y finalmente trata de combinar la parte legal con la parte, digamos, de operaciones y en definitiva también enlazar con lo que el día de mañana puede ser el elemento del Mercosur regional que propone el diputado Iglesias y que tan importante es en este trabajo para poder ensamblar estos 3 niveles. En conclusión, no podemos seguir enfrentando este demonio del mismo modo. Tenemos que llevar la pelea, llevar la batalla al territorio de ellos, terminar con que sean ellos los que nos planteen cuál es el territorio donde vamos a dar la pelea y responderles con la misma flexibilidad con la que ellos operan hoy en día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro próximo invitado, el doctor Dario Scaletta, el último llegado también al país de la delegación de Italia. El doctor Dario Scaletta es fiscal adjunto en la Dirección Distrital Antimafia de Palermo, especializado en delincuencia organizada y cooperación judicial internacional. Ex oficial de la Guardia di Finanza y abogado, ha colaborado con organismos como el FBI y Naciones Unidas. Profesor y autor de publicaciones sobre derecho penal y administrativo, ha participado como ponente en seminarios internacionales. Adelante, doctor Scaletta. Muchas gracias. En primero, quiero agradecer a las autoridades y a la organización por la invitación. Considerando el lugar, el Congreso de los Diputados donde nos encontramos, traté de tener un enfoque diferente al que se tiene para afrontar la lucha contra el crimen organizado en los juzgados y en las actividades de policía. La complejidad del vínculo entre las organizaciones criminales mafiosas y la realidad social en la que se arraigan puede simplificarse recordando la historia de una figura tan importante en la lucha contra la mafia cuanto incomprendida por sus contemporáneos, la de Peppino Impastato. En los años 70, Peppino Impastato, nacido en una familia vinculada al crimen organizado, fue uno de los primeros en desafiar a la mafia con valentía e ironía, rompiendo el muro de omertà que dominaba Sicilia en aquellos años e iniciando una intensa actividad
de denuncia pública del fenómeno mafioso arraigado en su país. Sin embargo, la importancia histórica y el carácter vanguardista de sus decisiones no fueron comprendidos por sus contemporáneos, por lo que de hecho fue duramente criticado. Este acontecimiento, sin embargo, no permite destacar dos perfiles fundamentales que siempre han caracterizado a la mafia y que fueron captados por Peppino Impastato, que más tarde fue víctima de la misma. Lo que, citando Hannah Arendt, podría definirse como la banalidad del mal, del fenómeno mafioso. La referencia es la carencia de percepción del desvalor y la ilegalidad de la participación en la asociación, tanto por parte de los propios asociados mafiosos como por parte de la sociedad, de aquellos que están fuera de la asociación. En otras palabras, se observa una falta de conciencia del desvalor del comportamiento del fenómeno mafioso e incluso la percepción de los mismos como conformes a una lógica social compartida y generalizada. El segundo, y a la continuación en esta perspectiva, anticipando lo que será el núcleo de la argumentación, la dimensión social de la mafia. La mafia no es solo y no tanto un fenómeno criminal, sino también un fenómeno social. La fuerza de la mafia no es tanto esa fuerza intimidatoria del asesinato, la extorsión, el narcotráfico y la corrupción, cuanto el consenso social que él goza en la conciencia colectiva. La insidia del fenómeno mafioso y al mismo tiempo su peculiaridad reside precisamente en su capacidad para instalarse e infestar el tejido social, involucrando en su fenomenología a personas ajenas a él, gente corriente y acomodada, que no solo por miedo, sino también por conveniencia, por elecciones determinadas por muchas y variadas razones, se ven implicadas casi trivialmente en acontecimientos mayores de ellos menores. Se comienza con pequeños contactos y hechos sin relevancia penal como favores personales y otras múltiples formas de ayuda cotidiana. Esta interacción, sin embargo, genera connivencia y crea un vínculo basado en un sentimiento de respeto y gratitud, un vínculo neurálgico del que luego resulta casi imposible liberarse, salvo mediante actos y elecciones extremas. Cosa Nostra se identifica en la struttura jerárquica entre mandamenti y famiglie con indicación de sus respectivas competencias. La mafia propone una idea de familia en sentido amplio que se ocupa de sus afiliados, educa a sus adeptos desde el nacimiento, tanto a los hombres como las futuras esposas de los mafiosos. ¿Cuáles son, pues, los instrumentos de lucha? Se observó, por tanto, que la mafia no es una realidad criminal. ¿Cómo debe estructurarse la lucha? El poder judicial, para bien o para mal, ha hecho y sigue haciendo su parte con mucho empeño y muchos sacrificios, a veces dolorosos, a veces no tanto. En los últimos años has practicado numerosas detenciones contra altos cargos de la organización mafiosa y ha interceptado y confiscado numerosos bienes de origen ilícito. Pero la justicia solo compacta la mafia en una coyuntura, la de su manifestación patológica, donde se suscita la verdadera batalla. Para luchar contra la mafia es necesario privarlo de aquello lo que se alimenta y por tanto es necesario eliminar su consentimiento social.
Hay que cortar cualquier vínculo entre los mafiosos y la sociedad civil, crear un muro, una barrera infranqueable, ética y eficaz entre los que son mafiosos y los que no lo son. En este punto, sin embargo, surge espontáneamente la pregunta: ¿cómo se puede crear esa barrera? Que es la única que puede llevar a la deshabilitación y por tanto a la derrota de la mafia, que se debilita si queda marginada y sin el apoyo de la sociedad. Con la cultura, con la formación, con el enriquecimiento, con el crecimiento social y cultural, con el reconocimiento y la realización efectiva de los derechos fundamentales de las personas. Quien trabaja está libre de estados de necesidad y por tanto libre de la necesidad de recurrir a otras ayudas que las provienen de las instrucciones del Estado el derecho. Y luego, en cuanto al primer punto, la formación y por tanto la inversión en la escuela y la educación con la conciencia de la importancia de los debates que en ella se celebran. La escuela es un momento de intercambio y transmisión, no solo de nociones técnicas, sino sobre todo de valores, como observó un escritor siciliano, Gesualdo Bufalino, no sin sorpresa. La mafia solo puede ser derrotada con un ejército de maestros de escuela primaria. En la realidad digital actual, la escuela sigue siendo uno de los pocos momentos de agregación que quedan donde se puede ejercer un auténtico intercambio dialéctico de ideas, donde se pueden compartir experiencias positivas o negativas, dolorosas o felices, donde se pueden compartir los sentimientos polifacéticos de la vida cotidiana. Vado a concluir. Es necesario confiar e investir en la escuela y en los jóvenes, al fin y al cabo, incluso a nivel supranacional. Hoy se comparte y se afirma pacíficamente la conciencia de que las iniciativas dirigidas a promover una cultura de la integridad, con el fin de prevenir y combatir la delincuencia, solo puede ser verdaderamente eficaces si se llevan a cabo a partir de la educación escolar. La batalla por la legalidad se gana o se pierde a partir de los jóvenes, que son y serán los protagonistas de la legalidad. Valorizando sus experiencias, los jóvenes se convertirán en portadores y difusores de valores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Scaletta. Muy interesante la observación justamente sobre la dimensión social de la mafia. Y aprovecho de este tema para recordarles que mañana hay una segunda parte del seminario antimafia, que justamente es sobre sociedad civil, donde trataremos el tema de el combate a la criminalidad organizada en la sociedad civil, y también el doctor Scaletta nos ayudará con otra intervención. Y vamos concluyendo con la doctora Flavia Guarnacha, coronel de la Guardia di Finanza, que nos hablará del modelo de la Guardia di Finanza, buena práctica global en la lucha al crimen transnacional organizado. Adelante. Muchísimas gracias, señor diputados y todos. Es un placer para mí estar aquí y hablar como oficial de la Guardia di Finanza, que se desempeña como experto principal anticorrupción del programa europeo El Pacto 2.0. Quisiera hablar de un modelo de policía económico-financiero, la Guardia di Finanza, que es una herramienta crucial en el combate patrimonial al crimen transnacional organizzato. Pido disculpa, ora il relato sarà in italiano. Abbiamo sentito parlare della velocità globale della criminalità,
della lentezza delle istituzioni in risposta alla fenomenologia criminale, e questo dà la dimensione univocamente riconosciuta da tutti i relatori e dai lavori che sono in corso della necessità di attori della sicurezza a livello globale. La progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali e dei movimenti, sempre più veloci e su scala globale, di assetti e di capitali hanno reso i mercati interdipendenti, andando a definire i presupposti di quel processo che oggi siamo soliti definire globalizzazione. Questo fenomeno ha portato sicuramente all'internazionalizzazione delle imprese legali, delle multinazionali, ma anche delle organizzazioni criminali. Questo sistema economico-finanziario oggi ci presenta un pericolo legato alla criminalità organizzata, perché vede nella globalizzazione uno strumento indispensabile per accrescere i propri interessi. Se da un lato i processi di integrazione economici, finanziari e sociali tra i diversi Stati sono stati immediatamente compresi e sfruttati dalla criminalità organizzata, si rileva ancora la debolezza di modelli condivisi a modello globale da parte delle istituzioni. Sappiamo che premessa della cooperazione internazionale è il dialogo, il confronto tra esperienze. Condividere infatti la propria esperienza, intesa come percorso spesso travagliato che ha portato a un cambiamento, può essere un passo importante verso la cooperazione. Per colmare il gap creatosi tra l'immediata azione del crimine organizzato e la risposta lenta delle istituzioni mondiali, si rende necessario creare a livello globale attori della sicurezza e rendere possibile tra questi un dialogo tecnico in un'auspicata cornice giuridica unitaria. In ogni Paese la lotta alla criminalità economica va considerata in termini globali, atteso che a prescindere dalla denominazione assunta dal fenomeno a livello locale, la criminalità si avvale di reti che avvolgono i continenti e attraverso le quali transitano i traffici illeciti di varia natura. Imprese criminali multinazionali agiscono senza regole, senza limiti, senza confini, producendo e depositando ingenti guadagni in paesi dove è facile nasconderli. È nota la difficoltà dell'inseguire i patrimoni illeciti all'estero, risultando necessaria la collaborazione del paese interessato. Questa collaborazione in alcuni paesi risulta inefficace o addirittura inesistente. In un'auspicata ottica di cooperazione internazionale più efficace, che comprenda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, svolgimento di azioni investigative congiunte, ho il piacere di raccontarvi l'esperienza del mio Paese con particolare riferimento alla lotta al riciclaggio di denaro illecitamente accumulato e a un modello di polizia economico-finanziaria quale quello della Guardia di Finanza. In estrema sintesi, abbiamo imparato con il tempo che seguire i soldi consente di ricostruire, mettendoli a nudo, gli interessi finanziari alla base di ogni rapporto, ancorché mascherato da vesti giuridiche di apparente legittimità, tra soggetti mafiosi dediti ad accumulare potere e denaro, potere per fare denaro e denaro per rafforzare il potere in un circuito perverso. Seguire i soldi consente di colpire le mafie in ciò che hanno di più caro, il patrimonio, con sequestri e confische dei proventi economici delle attività criminali. Dalla metà degli anni '80 le tecniche di polizia investigativa hanno sempre più spesso utilizzato le indagini finanziarie per colpire, attraverso il tracciamento dei flussi di denaro sporco, l'attività criminale. Era il poliziotto che seguiva il denaro sporco. Poi l'idea geniale: e se fosse il sistema finanziario ad avvertire il poliziotto circa l'esistenza di denaro sporco? Se fosse la tana ad avvertire il cacciatore circa l'esistenza della preda? Atteso che tutti i reati che richiedono, producono o implicano
spostamenti di ricchezza finanziaria hanno bisogno di accedere in qualche modo al sistema dell'intermediazione? Il sistema finanziario ha assunto negli anni l'importante alleato, il ruolo di importante alleato nella lotta al crimine. Per contrastare l'utilizzo di proventi di iniziative criminali è stato necessario mettere a punto un sistema di prevenzione fondato sull'azione congiunta di autorità pubbliche e operatori privati, creando così un sistema in grado di intercettare prima possibile le infiltrazioni criminali nel sistema economico legale, basato principalmente sulla segnalazione di operazioni sospette. La segnalazione di operazioni sospette, in termini semplici, compiuta da un operatore, il termine è volutamente vago perché con il tempo la platea dei soggetti interessati si è estesa. Per qualsiasi attività compiuta o tentata dal cliente apparentemente finalizzata al compimento di operazioni di riciclaggio. Questa segnalazione viene valutata sulla base di un'anomalia, per tale considerando ogni operazione o comportamento non coerente con il profilo economico e finanziario del cliente. L'operatore quindi compie le dovute verifiche. Se giustificate da specifiche ragioni, viene chiusa l'anomalia. Altrimenti, se l'anomalia non può essere giustificata, si procede ad inoltrare una segnalazione di operazione sospetta all'unità di informazione finanziaria. La segnalazione di operazioni sospette rappresenta la misura più incisiva nell'ambito della strategia di contrasto al riciclaggio, insieme alla trasparenza del beneficiario finale dell'operazione. La segnalazione per operazione sospetta è diretta a far emergere, nel momento della loro effettuazione, operazioni per il cui compimento vengono utilizzati denaro o valori di dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico legale, ovvero fondi, anche di origine lecita, destinati a finanziare attività illecite. La Guardia di Finanza, quale moderna polizia a competenza generale nei settori economici e finanziari, svolge le indagini tecniche al fine di individuare e far sottoporre a sequestro le ricchezze riconducibili alle associazioni per delinquere, mafiose e non, che con crescente astuzia criminosa tentano di mimetizzare i propri interessi economici, finanziari ed imprenditoriali nell'economia legale, allo scopo di dissimulare l'origine illecita dei profitti in uno scenario geografico sempre più trasversale, svincolato da confini territoriali. A quest'ultimo riguardo è evidente la progressiva evoluzione delle organizzazioni criminali verso una spiccata connotazione globale e quindi alla imprescindibilità di una cooperazione altrettanto globale tra agenzie di law enforcement. Con un pizzico di orgoglio rappresento che sempre più paesi considerano l'Italia una nazione esempio in grado di offrire ispirazione alla lotta integrata ai crimini economico-finanziari. E questo anche grazie alla Guardia di Finanza, deputata per legge a prevenire, ricercare e reprimere non solo l'elusione e l'evasione fiscale, ma più in generale tutti i fenomeni di illegalità che mettono in pericolo i bilanci pubblici, nazionali ed europei, la libertà negoziale, la libertà d'impresa, il libero funzionamento del mercato e il risparmio, quindi gli assi portanti della Costituzione economica. Il mio auspicio è che il modello di polizia italiano, la Guardia di Finanza, possa essere considerato anche altrove, perché evasione, frode fiscali, lavoro nero, corruzione, riciclaggio sono fenomeni in continua evoluzione che ledono gli interessi generali della collettività e minano le fondamenta della convivenza sociale, danneggiando lo sviluppo dei singoli e delle organizzazioni in tutto il mondo. Nel merito, la missione istituzionale della Guardia di Finanza, che inizialmente era incentrata sul controllo fiscale delle frontiere, è diventata nel tempo sempre più complessa, non restando peraltro estranea ad innovazioni di portata storica, come l'intelligenza artificiale in corso di sperimentazione,
Restando nell'ambito informatico si evidenzia la creazione della cosiddetta dorsale informatica, un'architettura che, unificando in una sola piattaforma federale gli applicativi a disposizione del corpo, consente di ridurre significativamente i tempi di ricerca delle informazioni rilevanti, ottimizzando i processi di lavoro e orientando proficuamente le investigazioni. Grazie a questa nuova infrastruttura tecnologica, disegnata in piena aderenza alla normativa sulla privacy, si possono esplorare nuovi livelli di analisi, mettendo in relazione dati e fonti diverse e intervenire in modo sempre più mirato sui soggetti connotati da elevati alert di pericolosità fiscale ed economico-finanziaria. Vado a concludere. Il nostro ordinamento nel tempo abbiamo detto che si è ampliato. Ad oggi la nostra missione si incentra su 2 comparti generali ed omogenei che rappresentano il cuore della nostra missione. Da un lato i compiti di polizia finanziaria che, abbiamo detto, tutelano l'azione dei bilanci pubblici nazionali e dell'Unione Europea, le entrate tributarie, la spesa pubblica. Sull'altro versante abbiamo la polizia economica, quale presidio e tutela degli interessi dei mercati, dei consumatori e della collettività. Alla base di tutto questo abbiamo un'azione metodologica molto semplice ed essenziale: controllo del territorio, attività di intelligence e analisi di rischio basata sull'importante patrimonio informativo acquisito nel tempo. La nostra esperienza professionale ha compiuto lo scorso anno 250 anni di storia. Il modello è già considerato a livello europeo e internazionale per la creazione di una polizia economica, grazie all'alta specializzazione e alla forte proiezione internazionale del corpo, ad oggi opera con il distacco di esperti economico-finanziari presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari, ufficiali di collegamento presso organizzazioni internazionali ed europee competenti in materie economico-finanziarie, memorandum of understanding, corsi di formazione e collaborazione attraverso canali di cooperazione. Vengo a concludere raccontando e riepilogando quanto le relazioni tra Argentina e Guardia di Finanza sono stretti. Ad oggi abbiamo in attivo 4 memorandum of understanding e questo ha permesso uno scambio di esperti e di ufficiali di collegamento italiani in Argentina, dove abbiamo anche un ufficio presso il Comando Generale della Gendarmeria Nazionale, e di ufficiali di collegamento argentini in Italia. La nostra collaborazione si completa con corsi di formazione a distanza e in presenza. Ultimo nato è un corso specifico di sicurezza economico-finanziaria che è in programma iniziale per 2 anni ed è una grande occasione per avere un'azione strutturata che accompagnerà questo processo di scambio di esperienze tra le forze di polizia dei 2 paesi nello specifico settore economico-finanziario e consoliderà ulteriormente le nostre relazioni. Vi ringrazio. Ultima cosa, abbiamo il nostro esperto presso l'Ambasciata d'Italia, quindi per ragioni istituzionali può essere un link che possiamo mantenere attivo per i contatti con la Guardia di Finanza. Grazie. Muchísimas gracias, Flavia, por tu intervención. Y bueno, seguimos con el próximo panel. Le dejo la palabra a la locutora. Muy bien, agradecemos a esta mesa técnica sobre el panel anterior que acaba de desarrollarse, liderada por la licenciada Gaia Marchiori. Agradecemos a cada uno de los disertantes. Los invitamos a que se queden
porque esta jornada continúa